Gracias, Diego. Buenos días con todos. Un gusto compartir con ustedes un poco las cifras al primer trimestre del 2026, que es la última información disponible en cuanto a datos de facturación. Y vamos a hacer un zoom no muy a detalle en el sector de la construcción. Alberto ya topó la semana anterior algunas cifras. Nosotros vamos a complementar con un poco de datos y luego hacer suma hacia otros sectores. Vemos sectores como automotor, tanto ventas de autos como fabricación de automotores, fabricación de autopartes y ventas de autopartes que vienen con un importante nivel de crecimiento. Hemos conversado con un par de jugadores del sector y nos han dicho que se estima que los números pueden estar bordeando las 150.000 unidades en este año. Habrá que ver ese número si es que, en efecto, cómo va el segundo semestre. El primer semestre, bueno, hoy día vamos a ver cifras del primer trimestre. Sin embargo, estamos ya por cerrar el quinto mes y quizás el primer semestre. Hemos visto que el comportamiento de la economía en este año ha sido muy bueno y veamos en el segundo semestre que hay un poco de incertidumbres, ¿no? Por un lado, la parte de crisis energética que podría impactar el desempeño de la economía en el segundo semestre. De igual manera, otra incertidumbre en cuanto al impacto que podría tener el fenómeno del niño. Muchos analistas, incluso internacionales, le están llamando el super niño, que posiblemente viene con un impacto que no se ha visto en 150 años, pero algo similar se hablaba en el 16-17 y en el 23-24, si no me equivoco. Entonces habrá que ver con esas potenciales incertidumbres que obviamente no podemos predecir cuáles van a ser sus impactos, ver cómo va a seguir el segundo semestre del año. Pero vamos analizando un poco cifras, entonces ahí les comento algunos sectores que vienen con buen desempeño, como la parte automotor y la parte de construcción. Entonces vamos a revisar la agenda brevemente, un breve análisis del entorno, cómo está el sistema financiero y la colocación de crédito, que es muy importante por el efecto multiplicador que tiene la cartera y lo que dinamiza la economía. Vamos a hacer un análisis sectorial y finalmente un poco de conclusiones. Entonces, a nivel global, entorno, ya con los datos, con las cifras a abril de los multilaterales, de las reuniones tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario, en lo que es Latinoamérica se estima un crecimiento de 2.2 para este año, siendo Brasil 1.6, México 1.5 las principales economías y una mejor tendencia hacia el 2027. Y dentro de estos números, Ecuador está con cifras de 2.5, lo último que tenemos tanto como las estimaciones del Fondo Monetario en su reunión de primavera, que lo actualizaron, y 2.4 para el próximo año. Pero nuevamente, como digo, habrá que ver el desempeño del segundo semestre de este año con las incertidumbres con un par de incertidumbres que hemos mencionado, para ver si es que se mantiene este 2.5 o el número podría cambiar un poco a la baja. Ya hemos visto una desaceleración en las exportaciones que vamos a tocar los números más adelante. Y por otro lado, una coyuntura geopolítica, ¿no? Todos estamos sintiendo incluso los estragos de la guerra en Medio Oriente, todos estamos con un precio de combustible más alto, que es algo que sucede a nivel mundial, justamente por una volatilidad de este precio del petróleo, con lo cual también influye en otros materiales como urea, como fertilizantes para la agricultura, y lo cual genera una presa inflacionaria en alimentos y ya estamos sintiendo una mayor inflación ahora, que es una inflación que viene importada justamente por este conflicto en Medio Oriente. Y vemos también una disrupción sistémica en cuanto a la parte de producción, logística, abastecimiento de suministros, ¿no? Entonces, este conflicto y esta coyuntura geopolítica nos está generando un impacto en algunas actividades como transporte, como agroindustria, como alimentos, y de igual manera una presión fiscal sobre los subsidios
eh, que tenemos. Sabemos que el tema del diésel, al igual que la gasolina extra, tienen una banda que se va ajustando y eso se ha ido cumpliendo en cuanto al precio del combustible aquí en Ecuador, pero el subsidio va aumentando debido a que el precio del petróleo a nivel internacional es mayor al que aplica al que aplica en la banda en Ecuador para gasolina extra y diésel. En lo que es la super, ahí sí está con el precio un poco impactado principalmente. Entonces, es algo que lo estamos viendo y como digo, el principal impacto es una inflación, no únicamente en Ecuador, también estamos viendo inflación en Estados Unidos. Pero también tenemos en el entorno cifras muy positivas. Ecuador acaba de colocar, bueno, en este mes 1.000 millones y en enero 4.000 millones del total de 5.000 millones en eurobonos, con lo cual lo cual refleja la confianza que tiene el inversionista, el tenedor de deuda en el país y también ha ido bajando el spread de esa colocación y vemos un riesgo país alrededor de 410 puntos que ayer cerró, si no me equivoco, en 417, pero alrededor del 15 de mayo estábamos a niveles de 400, entonces sin duda lo podemos ver claramente aquí una tendencia muy favorable en lo que es el riesgo país y eso significa, como ya mencioné, un mejor spread hacia la tasa de la colocación de bonos de Ecuador y de igual manera un mejor costo financiero desde la óptica de los bancos internacionales que le prestan dinero a la banca local, con lo cual existe mejores perspectivas para endeudamiento en temas de microcrédito, en temas de créditos verdes, en temas de créditos para mujeres por mencionar algunos ejemplos. Entonces, sin duda, esta tendencia del riesgo país es muy favorable. Y por otro lado, el precio del petróleo tuvo este repunte con el inicio del conflicto en Medio Oriente y ha bajado ligeramente y se está estabilizando quizás a niveles de $90 el barril. Esperemos que pronto llegue a fin y a un acuerdo en cuanto al conflicto en Medio Oriente, ya que, como mencioné anteriormente, no nos favorece a nadie, ¿no? Más bien el impacto se está sintiendo desde la óptica de los consumidores y más aún en Estados Unidos, donde esto le ha costado alrededor de 30.000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y por otro lado, ahora que se viene la época de calor, más del verano, viajar con precios altos de combustibles, eso tiene también un impacto nuevamente inflacionario en Estados Unidos y eso Trump ya se ha dado cuenta. Como mencioné, un riesgo país que ha mejorado este año en un 18%, como lo podemos ver, estamos en 411, y a nivel general, casi todas las economías presentan mejoras o quizás muy leves deterioros, pero claramente creería que estamos muy cercanos y la tendencia y la meta del gobierno es estar alrededor de los 330 por ahí, es decir, en un nivel en el que quizás actualmente se encuentra El Salvador y el resto de países vienen con estos niveles de riesgo país, ¿no? Sorprende de manera muy importante Perú, que podemos ver un riesgo país de 120 puntos, 9 presidentes en los últimos 10 años, incluso hubo problemas en el conteo de votos de la primera vuelta, ya van a ir a una segunda vuelta y veremos qué va a pasar, pero es claramente notorio la independencia que tiene el manejo económico del manejo político en cuanto a este ejemplo como es Perú, con 120 puntos en cuanto a lo que tiene que ver riesgo país. Entonces, eso levemente en cuanto al entorno. Sistema financiero viene muy sólido y líquido, si bien el ritmo de crecimiento de los depósitos viene disminuyendo, como lo vemos acá, está en 13.5 y el ritmo de crecimiento de la cartera también viene subiendo un 13.4. Estamos en un punto con las cifras de abril, en cual la variación anual es muy similar, tanto de depósitos como de cartera. Y si es que se continúa la ralentización en cuanto a la liquidez, en cuanto al crecimiento de los depósitos, podría verse que en el mediano plazo exista una potencial subida de tasas de interés, como fue en este periodo del 2021, 2022 y 2023, cuando la cartera crece a mayor ritmo que los depósitos, obviamente las tasas de interés tienden a subir y probablemente se vea eso, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en cuanto al crecimiento del sistema financiero ahora
El crecimiento de la cartera comercial es un 16% anual, cartera productiva hacia empresas, que eso es un elemento multiplicador positivo, y consumo crece a un 11% anual. Y en cuanto a morosidad, vemos la morosidad de la banca muy controlada, con un 3.1 crédito productivo, 1.1 lo que es consumo, un 5 estable, y en lo que es crédito hipotecario un 3.1 de morosidad. Entonces el sistema financiero se ve muy sólido. Y dentro de eso vamos a analizar los tipos de crédito. Y aquí tenemos los desembolsos. ¿Cuánto se ha desembolsado de crédito, en este caso crédito hipotecario por el sistema financiero, bancos, cooperativas, mutualistas, en términos anualizados, es decir, en periodos de 12 meses móviles, y claramente se ve una tendencia de recuperación en la colocación de crédito hipotecario, con un crecimiento del 12% en términos anuales, tomado en cuenta, como digo, periodos de 12 meses móviles, y se ve esta tendencia, ¿no? Es importante recordar que hace un año el crédito se estaba contrayendo, teníamos una contracción de un 10%, mientras que ahora estamos con un 11% positivo, y se ve el boost que tuvo marzo. Y es importante mencionar el mes de marzo porque es justo el presidente, bueno, ya ha nombrado este año 2026 como el año de la construcción, y entre uno de esos puntos que ha topado fue justo el anuncio de los créditos subsidiados, tanto Miti como Credicasa, a 30 años plazo. Miti con tasa del 4.99, alrededor de $600 millones de multilaterales. Y por otro lado, Plan Credicasa al 2.99, dirigido a afiliados del IES, y se estima que ahí coloque alrededor de $100 millones. Entonces, de eso sin duda se puede observar aquí. En las cifras del BIES, aún la última data disponible que está es a febrero, no tenemos cifras todavía a marzo, y aún no podemos ver si es que existe una recuperación en cuanto a la colocación de créditos hipotecarios del BIES, que como podemos ver, estamos hablando de un portafolio de alrededor, que era alrededor de 600 millones perdón, no el portafolio, los desembolsos eran 600 millones de dólares, y actualmente estamos viendo menos de 500 millones de dólares que se ha desembolsado. Entonces tendríamos que ver cómo se va a comportar, pero claramente se ve muy dinámico el crecimiento en el sistema financiero, y una tendencia totalmente distinta en lo que es el BIES. Esperemos tener cifras de marzo y abril. Por otro lado, en lo que es análisis que hemos conversado con clientes y constructores, marzo y abril, el número de reservas de viviendas nuevas, el promedio mensual de estos 2 meses, marzo-abril 26, con el anuncio que mencioné anteriormente, han crecido en un 40-45% comparado con el promedio mensual del 2025. Incluso algunos constructores que han estado con portafolio, es decir, con producto, que han estado o en planos o usando sus proyectos, han visto que sus reservas se han duplicado comparado con el año anterior. Entonces, sin duda, son números muy favorables, que ya los vamos a validar con otra data dura del sector. Aquí tenemos, y aquí cruzamos con la información de los créditos desembolsados, el hipotecario y los créditos para el sector de la construcción. En esta métrica, sector de la construcción, hemos incluido tanto actividades inmobiliarias como sector de la construcción, y podemos ver que el desembolso es los desembolsos alrededor de 3.000 millones de dólares, y generamos aquí un ratio interesante. ¿Cuánto representan los créditos hipotecarios perdón, los créditos de construcción sobre los hipotecarios? Y podemos ver que hacia el 2024 este ratio estaba en 1.5, y ha venido creciendo en el año 2025, y en el 2026 un poco baja, pero vemos que los créditos desembolsados del sector construcción son 2.4 veces mayores a los créditos hipotecarios. Entonces, sin duda, esto es positivo, porque sí se está desembolsando también en actividades inmobiliarias y construcción, y lo óptimo es que este indicador
mientras más cercano esté entre 2.5 y 3, o si es mayor, mejor, pues estamos viendo que se está dinamizando de manera importante el sector de la construcción, no únicamente la parte de crédito de vivienda, sino también otras actividades de construcción. Entonces, es un indicador muy favorable. Y cuando los desembolsos de créditos hipotecarios del sistema financiero que vimos son alrededor de 1.300 millones, eso lo vemos en las principales ciudades y su tasa de crecimiento. Podemos ver cómo en el primer trimestre los créditos en Quito han crecido un 31%, en Guayaquil un 35%, en Cuenca 6% y en Ambato un 61%. Cuenca tuvo un crecimiento importante el 2025. En Cuenca creo que todos los relacionados al sector de la construcción, la gente de constructores positivos lo tiene muy claro, viene con un desarrollo inmobiliario espectacular, positivo, sorprendente, con buen producto y que obviamente también la velocidad de ventas está generando importantes resultados. En Cuenca tenemos desarrolladores y promotores tanto de Quito como de Guayaquil con una oferta muy importante de proyectos y se ve ese crecimiento, ¿no? Entonces, pues, eso aquí lo podemos ver cómo fue en el 2025 y ahora también. Y Quito y Guayaquil también tenemos un desarrollo importante en lo que es colocación de créditos. Entonces, claramente podemos ver que el desembolso de créditos hipotecarios está funcionando bien en estas distintas ciudades. Y vamos a ver los desembolsos de los otros tipos de crédito. Tenemos crédito productivo, ¿no? Principalmente a empresas, suma 30.000 millones de dólares y ligeramente se viene ralentizando un crecimiento en términos anuales del 10%, ¿no? Siempre hablamos sobre 12 meses móviles de desembolsos. Crédito de consumo, un tamaño de mercado de alrededor de 10.700 millones, entonces productivo en lo que se está desembolsando es casi 3 veces a uno lo que es consumo, un crecimiento de 15 millones, microcrédito más pequeño, alrededor de bordeando los 7.000 millones en desembolsos anuales, un crecimiento del 10%, y así la cartera total del sistema financiero, bancos, cooperativas, mutualistas, hablamos alrededor de 50.000 millones que se desembolsan en términos anuales, ¿no? Con un crecimiento del 12%. Entonces, sin duda es un efecto muy importante y un efecto multiplicador. Y dentro de ese crédito productivo, hacemos un zoom por actividad económica. Dentro de esos un poquito más de 30.000 millones, aquí tenemos las principales actividades y lo hemos ordenado de manera descendente en función al porcentaje de variación anual. Aquí están los datos que se han desembolsado en los últimos 12 meses a marzo 26 versus marzo 25 y claramente vemos que minería es la actividad económica en la que más desembolso hemos visto, un 151%. Y en el análisis de exportaciones, más adelante vamos a ver también el sector donde existen mayores oportunidades y con mejor desempeño. Luego tenemos actividades financieras con un 49%, agricultura un 33%, alojamiento y servicios de comidas un 30%, transporte un 23% y así sucesivamente. Aquí está ejemplo lo que en el cuadro anterior mencionamos que unimos actividades inmobiliarias y construcción y nos daba cerca de 3.000 millones. Aquí tenemos inmobiliarias 1.600, construcción 1.360, son casi los 3.000 millones y un crecimiento entre las dos del 10%. Y esto lo mencionamos porque la clasificación del CIU, hemos visto algunos constructores que sí están en el CIU de construcción, otros desarrolladores que están en el CIU de actividades inmobiliarias. Entonces, esta clasificación ya la maneja directamente el SRI. Entonces, hemos unido aquí los dos sectores, construcción e inmobiliarias, con los 3.000 millones, un crecimiento del 10%. Sin duda, se observa ese desempeño importante que tenemos. Y ha tenido menor crecimiento de comercio, educación, salud e información y comunicación. Al final del día, como lo vimos anteriormente, todo lo que es crédito productivo presenta un crecimiento del 10% en desembolsos de crédito hipotecario, de crédito productivo, perdón. Es importante tener presente que son desembolsos y que es distinto al portafolio cuando hablamos las cifras de saldos, ¿no? Aquí nos hemos enfocado en desembolsos.
Y un poco de cifras coyunturales. La cifra del primer trimestre en recaudación tributaria hay un crecimiento de 4,3%. Impuesto a la renta, obviamente el fuerte es en abril, ¿no? Por el lado de sociedades. Entonces, justamente lo que vamos a ver el mayor, una vez que tengamos las cifras a abril. En número de unidades autos, estas cifras sí son a abril, viene creciendo un 45% en número de unidades, un crecimiento importante. Exportaciones al primer trimestre, ya lo mencioné, han crecido 1%. Las importaciones vienen creciendo, lo cual es un buen indicador justamente de consumo, que ya lo vamos a analizar, y la balanza comercial se ha contraído en un 31%, claro, producto de que las exportaciones vienen ralentizándose, y esto ha sido principalmente un impacto de precio en lo que tiene que ver con cacao. El precio del cacao ya está alrededor de $4,000 la tonelada, por debajo de los 10, 12 que estuvo entre el 2024 y el 2025. Y como digo, el sistema financiero alrededor de una morosidad del 5,3 cuando incluimos cooperativas. Entonces, eso brevemente el sistema financiero. Y ahora sí nos vamos a enfocar en ver el comportamiento de los sectores al primer trimestre. Y aquí vemos claramente la historia, ¿no? Las ventas locales vienen con una tendencia positiva, un poco se frenaron. Aquí podemos ver la variación enero, febrero, y tienen este boost nuevamente en marzo, que ha sido impulsado en gran parte por ese dinamismo en cuanto al tema del sector de la construcción y nuevas reservas de vivienda, etcétera. Se ve ese boost, pero claramente una tendencia positiva en ventas locales, mientras que las exportaciones se vienen ralentizando. Ya vimos que el primer trimestre 26 versus el primer trimestre 25 crecen un 1%, y cuando vemos en términos de 12 meses, el comportamiento es un crecimiento de 5%, pero se observa esta ralentización. Entonces, mientras que a inicios del 25 venían creciendo las exportaciones y las ventas locales estaban un poco eh, detenidas, hoy vemos lo contrario, un mayor nivel de ventas locales con crecimiento, y las exportaciones están con una tendencia de ralentización, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y haciendo un suma a las exportaciones, lo que mencioné, primer trimestre un 1% se contrae, y principalmente está impulsado por cacao, que se frena, que se contrae un 60% el primer trimestre 26 versus 25. Y por otro lado, camarón sigue siendo el líder, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 14%, luego viene petróleo, y luego viene el otro gran ganador, que es minería, un crecimiento del 65% en las exportaciones de minería. Ya veíamos también como la principal actividad que ha recibido crédito del sistema financiero. Así, en resumen, las exportaciones no petroleras crecen un 4%, mientras que las petroleras se vienen contrayendo un 7%. Y aquí tenemos una tendencia de lo que decíamos, minería viene creciendo de manera importante. Aquí está este 60% en términos anuales, y ya excede los 4,500 millones de exportaciones en términos anualizados. Cacao está mucho mejor, obviamente, de lo que estuvo antes del 23, que fue el boom del cacao, pero hablamos de alrededor de 3,500 millones, viene bajando de lo que estaba en 4,000, y obviamente cuando analizamos la variación es una tendencia a la baja. Incluso podemos ver que marzo 26 es inferior a lo que fue marzo 25, que lo podemos analizar acá. Otro gran producto, que es camarón, también viene con un crecimiento importante. En términos anuales ya vamos a bordear los 9,000 millones de exportaciones. Sin duda es algo muy, muy, muy positivo, y se mantiene alrededor de un 20% anual de crecimiento, ¿no? Entonces es ahí donde todas aquellas actividades que son parte del encadenamiento productivo de camarón vienen teniendo desempeño importante, tanto la parte, por dar ejemplos, ¿no? Lo que es balanceados, lo que es en sí el tema del empaquetado, en fin, todo lo que está en su cadena de producción viene también teniendo un desempeño importante. Y otro producto relevante, flores, que viene teniendo un crecimiento importante, va a llegar a los 1,050, 1,060 millones de dólares en términos anuales,
con un crecimiento alrededor de un 3%. Se ha ralentizado ligeramente, pero se mantiene en campo positivo, ¿no? Por analizar algunos productos de exportaciones. Como veíamos, las importaciones también son relevantes y podemos ver esta tendencia de crecimiento en los últimos 12 meses. Ya estamos cerca de los 32.000 millones, de un crecimiento anual de 11.5, pero lo relevante es cuando lo desagregamos. Y cuando desagregamos vemos que consumo crece 21% anual, productos de consumo, eso principalmente consumimos los hogares. Insumos de un 18%. Si es que la materia prima está creciendo un 18%, significa que los productores saben que van a comercializar o tienen ya pedidos para comercializar esos productos que los van a fabricar. Entonces, es un buen indicador. Crece la materia prima, crece el insumo, significa que está creciendo la producción. Y de igual manera, si bienes de capital están creciendo aquí un 15%, significa que estamos invirtiendo, no, nuevas líneas de producción, maquinaria, tractores, etcétera. Entonces, esta tendencia en importaciones es muy saludable para la economía. Y dentro de insumos, que está en total un 18%, aquellas importaciones de materiales para la construcción tienen un crecimiento del 25%. ¿No? Entonces, es importante ver también cómo dentro de las actividades relevantes está construcción. Y vamos a analizar las principales actividades. Siempre vamos a ver en el cuadro cifras al primer trimestre acumuladas a marzo y en los gráficos son a 12 meses que nos permite ver la tendencia. Entonces vemos la foto del primer trimestre versus mismo periodo del año anterior y luego vemos la tendencia en términos de 12 meses móviles o anualizados. Entonces el crecimiento el primer trimestre 11.5 en ventas locales, mientras que el primer trimestre del 25 versus del 24 fue 6.8. Y aquí teníamos algunas actividades en rojo, ahora tenemos casi todas las actividades en azul con importantes crecimientos. Y justo aquí tenemos el crecimiento al primer trimestre que veíamos anteriormente, 11.5, son cerca de 54.000 millones en ventas de este trimestre, y crece administración pública, suministro de electricidad, construcción con un 20% de crecimiento, actividades profesionales y científicas, y acá también tenemos la parte de minas y canteras, ¿no? Que viene creciendo, que esta actividad, viéndola en términos de 12 meses, aún está ligeramente por debajo. Esta segunda gráfico de análisis presenta anualizado los últimos 12 meses. Entonces, construcción, por ejemplo, primer trimestre crece 20% y en términos de 12 meses presenta un crecimiento del 17%, ¿no? Totalmente un sector con un comportamiento importante. Servicios, actividades de servicios. Primer trimestre crece un 13.6 y en términos anualizados también presenta ese crecimiento de 13.6. Donde vemos un cambio es en la parte de agricultura. Agricultura en el primer trimestre crece 1.6 y en los últimos 12 meses un 10.6. Como ya lo vimos, este primer trimestre se ha ralentizado principalmente también por la parte local del cacao. El cacao obviamente se exporta, pero existe un componente agrícola localmente que es justamente lo que ha ralentizado la agricultura. Y así, cuando vemos los últimos 12 meses, cuál ha sido el crecimiento de las ventas, es un 10.3% que ha crecido en 12 meses y un 11.5% cuando lo comparamos desde una óptica trimestral, ¿no? Y hemos resaltado las principales actividades. Y ahora sí vamos a hacer un zoom. Ejemplo, construcción. Vimos que ha crecido el primer trimestre un 20% y de igual manera presenta un número muy similar lo que es cemento, crecimiento de cemento y acero un 14%, un poco menos de acero, pero son datos duros que están alineados. Entonces, si la venta de primer trimestre en acero y cemento viene creciendo doble dígito, números muy similares a lo que es construcción, es un buen indicador y obviamente eso representa la tendencia que estamos viendo. Y aquí es un gráfico en el que tenemos la variación anual en ventas de 12 meses. Entonces, la tendencia de construcción es positiva y se ve este boost en marzo, al igual que cemento. Actividades inmobiliarias también viene creciendo de manera importante y lo propio en acero, que también tiene este boost en el mes de marzo. Entonces,
podemos verlo como un gráfico resumen del sector de la construcción, sus indicadores duros y cuál es la tendencia, ¿no? Entonces, y sin duda es importante porque sabemos que el empleo directo e indirecto que genera este sector es muy relevante y también para dinamizar actividades indirectas al sector de la construcción. Y de igual manera, tenemos en la producción anual de cemento. En Ecuador, tanto la cifra de producción como de despachos es muy similar. No es que se van acumulando inventarios, tienen una misma tendencia muy similar. Y aquí cuando vemos en los últimos 12 meses, cortado a marzo, que también se ve este boost, estamos hablando de más de 5 millones de toneladas métricas y ya un crecimiento anualizado del 12%. Entonces, claramente está alineado con el número que veíamos de la tendencia de crecimiento en dólares. Aquí lo vemos también en toneladas métricas. Y el comportamiento mensual en las ventas. Se ve el boost de las ventas de acero en marzo, al igual que cemento, también se ve ese boost en marzo. Y como habíamos comentado, queremos presentar cifras a nivel ciudad. Entonces aquí tenemos las ventas por ciudad, las principales ciudades del sector de la construcción. Y esto está a marzo 26, marzo 25, marzo 24. Y claramente se puede observar que en casi todas las ciudades se ve un crecimiento importante del sector de la construcción, un crecimiento en términos de estas principales 20 ciudades de un 18%, excepto la ciudad de Esmeraldas, que se contrae ligeramente un 2,3%. Pero analizando las principales, tenemos Quito, Guayaquil, San Borondón, un crecimiento muy relevante del 47%. El Pangui está aquí entre las principales. Si bien ya no crece tanto en el último año, crece un 3,8%, pero venía con crecimientos sostenidos de años anteriores. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe justamente a la minería, ¿no? En el sector del Pangui tenemos ahí importante actividad minera. De hecho, en la provincia de Zamora, tanto en el Pangui como en Yantzaza, está Fruta del Norte y Mirador, y justamente ese es el impacto que podemos ver de la actividad minera industrial totalmente legal, que cuida el medio ambiente, y se puede ver el desarrollo importante que tiene esa ciudad. Y así podemos ver, ejemplo, también Santo Domingo, un crecimiento del 37%, Cantón Rumiñahui, un crecimiento del 38%. Entonces, estamos viendo claramente este desarrollo en cuanto al sector de la construcción. Y para complementar aquí, hemos incluido los permisos de unidades a construir. Esto viene de los permisos de construcción que están registrados en los respectivos GATS. Y aquí tenemos un ejemplo en este cuadro a la izquierda: Guayaquil, Daule y San Borondón. Se puede ver a nivel de tendencia favorable en Guayaquil. Esto está la última data disponible al cuarto trimestre del 2025, con este boost importante en el 2025, en los últimos trimestres. Lo mismo sucede con Daule, y de igual manera vemos con San Borondón. Claramente San Borondón, menor número de permisos de unidades a construir que Daule, y Daule aquí estamos hablando, y porque en efecto ya es Cantón Daule, todos aquellos proyectos que están pasando de la vía del kilómetro 10 en la vía San Borondón hacia adelante, antes de empatar con la vía Daule, y ya corresponde al Cantón Daule y se puede ver el desarrollo. Entonces, claramente vemos este desarrollo relevante en Guayaquil. Acá tenemos Cuenca, Ambato y Manta. Ya mencionamos del boom importante que viene presentando Cuenca en el 2024. Aquí tenemos al tercer trimestre, el pico tercer trimestre del 25, y baja un poco el número de unidades a construirse al último trimestre, pero podemos ver al final del día una tendencia favorable en Cuenca. Lo mismo se puede ver en Ambato, una recuperación. Y acá Manta ha tenido un importante boom de desarrollo, el de 2024, el 2025, donde también se ve esta recuperación. Entonces, desagregándolo ya a nivel de unidades a construir en función a los permisos registrados en los GATS, podemos ver estas tendencias favorables. Y acá tomamos otro set de ciudades como Loja, que tiene, perdón, Santo Domingo. Es este boom importante en Santo Domingo en cuanto a las viviendas a construirse. Luego tenemos Loja, que también presenta una tendencia arriba. Y por otro lado, Ibarra, que Ibarra sí vemos
en el 2025 una tendencia a la baja en cuanto al número de permisos a desarrollarse. Entonces, excepto Ibarra, que presenta una ligera tendencia a la baja, vemos del resto de ciudades totalmente favorables en cuanto a las tendencias de unidades a construir. Luego, otras actividades muy afines a la construcción, tenemos ferreterías, que crece un 18%, pinturas un 14%, madera un 6.7% y otros acabados un 20%. Dentro de esos otros acabados, aquí tenemos de ejemplo lo que es morteros, ¿no? Fabricación de hormigones y morteros con un 22% de crecimiento, productos refractarios también un 22% de crecimiento, artículos de asfalto, materiales similares. Aquí tenemos, de ejemplo, impermeabilizantes también con niveles importantes de crecimiento. Entonces, podemos decir que a lo largo de la cadena productiva en el sector de la construcción, tanto fabricación de materiales como luego la venta de materiales y en sí la materia prima dura, presentan datos favorables. Y nuevamente, un resumen en términos anuales en lo que tiene que ver con ferreterías, también este boost en el mes de marzo. Fabricación de pinturas tiene el comportamiento similar. Vemos madera y también fabricación de productos plásticos, tuberías, etcétera, ¿no? En este caso, llegando en términos anuales a un tamaño de mercado de 1.400 millones de dólares. Entonces, eso en cuanto brevemente al sector de la construcción y de igual manera hacemos un corte en ferreterías para analizar las cifras por ciudad marzo 26, marzo 25, marzo 24 y un crecimiento del 17%, donde se ve crecimientos de doble dígitos en muchas ciudades. Santo Domingo veíamos un crecimiento importante en construcción, pues de igual manera vemos en el mundo de ferreterías, ¿no? Un 30.7% de crecimiento, Quito un 17%, y así San Borondón también un 30%, y así sucesivamente, ¿no? Estamos viendo este importante desarrollo en todo el encadenamiento productivo del sector de la construcción. Sector muy relevante el automotor. Recordemos, aquí tenemos cifras al primer trimestre, a marzo, y vemos, por ejemplo, venta de autos un 40%. Veíamos en unidades a abril un 45%. Tenemos en venta de autos un 40%. Muy importante mencionar el tema de fabricación de vehículos de automotores, que tuvo un poco su valle 24-25 y está nuevamente retomando. No sabemos que obviamente una de esas marcas que es de Ambacar tiene un ensamblaje de algunos de sus modelos localmente y se puede ver cómo está retomando esa actividad, un 37% de crecimiento en ventas al primer trimestre. De igual manera, fabricación de partes, piezas, un 58% y venta de autopartes igual. Entonces, el sector automotor a nivel general se puede ver un crecimiento del 26% muy relevante y esto también viene acompañado de liquidez en el sistema financiero para el financiamiento de auto. Analizamos transporte de carga por carretera, un 23% este primer trimestre, mejor que el primer trimestre del año anterior y como hemos mencionado, este es el indicador ácido de que se está moviendo la economía, porque sin duda hay que mover los productos de los puertos hacia las fábricas, cuando estamos importando, como veíamos, crecimiento importante de las importaciones de insumos, al igual que de bienes de capital, y luego de las fábricas hacia los puntos de distribución, un indicador importante, y de igual manera transporte de pasajeros por vía aérea, ¿no? Entonces son dos indicadores duros que reflejan ese movimiento de la economía a nivel al final del día un 15.2. Y aquí vemos la tendencia en autos nuevos. Si vemos en términos anuales, un crecimiento del 30%, autopartes y accesorios, un crecimiento del 18%, transporte de carga de carretera, alrededor del 17%, y transporte aéreo de pasajeros, ya vemos alrededor de un 10%. Entonces, otro sector con importantes números y de igual manera analizamos autos nuevos por ciudad a los distintos marzos, marzo 26, marzo 25, marzo 24. Si aquí pusiéramos ejemplo diciembre 25, las flechas serían positivas. Recordemos que el boom, el punto de quiebre el año anterior para muchas actividades fue a partir del segundo trimestre, una vez que en abril del año anterior se eliminó la incertidumbre política,
ganó el presidente Noboa y con eso se dinamizaron muchas actividades de la economía. Y a este año vemos una contracción en lo que tiene que ver con Ibarra. El resto de ciudades presentan números importantes, ¿no? Morona, miren Morona, lo importante que se ve este crecimiento de 131% y justo lo que mencionaba, dentro de lo que es la parte en la provincia de Morona existe importante desarrollo de lo que es minería, con lo cual demanda también transportes, vehículos livianos, vehículos pesados, etcétera, y lo podemos ver aquí en los números, ¿no? Vamos al mundo del retail. En lo que es retail, un crecimiento del 5% este primer trimestre, fue mejor el primer trimestre del 2025 y se puede ver ejemplo en lo que es supermercados, se ve un crecimiento importante, en lo que es productos en tiendas también baja el ritmo de crecimiento. Recordemos que aquí dentro de productos en tiendas está registrado Tutti, ¿no? Y obviamente los porcentajes de crecimiento ya son inferiores a lo que venía anteriormente. Tutti ahí con data pública hemos visto sus ventas superaron los $1.000 millones en el 2025 con una rentabilidad sí apretada, inferior al 1% de rentabilidad neta. Entonces, es lo que podemos ver aquí. Farmacias, crecimiento del 6.5 y en perfumes y cosméticos ligeramente mejor el primer trimestre 26 que el del año anterior, ¿no? Y aquí tenemos el comportamiento en la parte de supermercados, viene con un crecimiento sostenido, perfumes y cosméticos de igual manera, prendas de vestir y calzado están en positivo, eh, tal vez con un 2-3% de crecimiento, y farmacias un poco se ha ralentizado en este año, pero a nivel general se ve ese comportamiento favorable. Luego, prendas de vestir, en términos anuales lo vimos, estaba ligeramente positivo, se contrae 1.5 este primer trimestre, electrodomésticos muy similar al del año anterior. Habrá que esperar a ver mayo, que sin duda va a ser positivo por Día de la Madre, y igual, y junio ya a las puertas del Mundial, siempre es siempre sabemos que año del Mundial es muy favorable para este sector y más aún con expectativas favorables en cuanto a cómo le vaya a Ecuador en el campeonato, ¿no? Y de igual manera, Hogar también crece un 15% mejor en este año y podemos ver esos comportamientos. Entonces, aquí ya vamos a ver un desempeño positivo en lo que es restaurantes, viene creciendo 12%, muebles y hogar un 15%, electrodomésticos igual un 15%, y hoteles y alojamiento, que ya los vamos a analizar, un 10%. Entonces, aquí empiezo con lo que vimos de restaurantes y hoteles, muy favorable esos números. Y en el sector salud tiene menor crecimiento que el primer trimestre del año anterior. Vemos un 14% en casi todas las actividades, ¿no? Médicos, hospitales, laboratorios, etcétera. Viene con ese crecimiento favorable el sector salud. Vamos a analizar también cifras del sector de información y comunicación, y aquí también incluimos un poco de software. Y en lo que es información y comunicación crece un 6.3%. Aquí es importante mencionar esta actividad que está dentro de información y comunicación, porque clasificación en el SIU lo tiene ahí, información de programación informática creció un 10% el primer trimestre, el año anterior a un 17%, tiene un desarrollo, un desempeño muy relevante. Y de igual manera, lo que tiene que ver con datos, hospedajes y actividades conexas, un poco de almacenamiento de datos, quizás un poco lo que en otros países ofrece AWS, ¿no? Entonces vemos también crecimiento importante. Y obviamente cuando analizamos el tema de software, tenemos acá la actividad también de actividades programática, informática, le desclasificamos de la actividad anterior, que es donde está registrada, y aquí creamos una subactividad de software simplemente para ver la tendencia y el comportamiento, y claramente podemos ver que está igual en los números que vimos y en lo que es venta al por mayor y venta al por menor de computadoras, donde también está incluido programas informáticos, tienen un crecimiento importante. Así, lo que le hemos clasificado
como software, llamémoslo así, tenía un crecimiento de 7.5 y ahora tiene un crecimiento del 12.6%. Y aquí tenemos un poco las tendencias en lo que es comunicación, telecom inalámbrico es flat o viene decreciendo porque es un poco ya la tendencia hacia los streamings y otras actividades. Entonces eso ya no se observa crecimiento, sino más bien una tendencia a la baja. Ahorita está un poco estable. Programación informática, que ya lo veíamos, un tamaño de mercado alrededor de 800 millones de dólares, con una tendencia sí de crecimiento favorable. Esto es prácticamente desarrollo de software. Y luego tenemos venta de computadores al por mayor, crecimiento anualizado de un 8% y al por menor alrededor de un 12%. Siempre con tendencias favorables en estas actividades, excepto la parte de telecom inalámbrico. Vamos terminando un poco lo que es alimentos. En alimentos vemos un crecimiento importante en la parte de pescados y y a nivel general positivo, un 10% versus un 2.7%, donde el boost se da en la parte de pescados, crustáceos y moluscos, y de igual manera balanceados. Mencioné una actividad muy importante para el tema de camarón, y obviamente aquí también vemos lo que es balanceados con este crecimiento, aun cuando aquí también están balanceados para aves de corral y otro tipo de proteína, ¿no? Y se puede ver esta tendencia en balanceados es positiva, en aceites y grasas igual, en elaboración de cárnicos, cómo está, y en lo que es panadería y moleinería, un poco una tendencia a la baja. En cuanto al menor ritmo de crecimiento, no hemos estado en decrecimiento, sino menor ritmo y un tamaño de mercado alrededor de 1.400 millones. Y agricultura, en agricultura, justo lo que les mencionaba, agricultura, cultivo de plantas que se preparan para bebidas, es cacao, la parte de agrícola del cacao local, y se observa como el año anterior, el primer trimestre, creció un 100% y ahora decrece un 46%. Y eso es justamente lo que le impacta en el crecimiento que veíamos de agricultura, y vemos las principales actividades en 1.8, ¿no? Entonces, vemos, por otro lado, todo lo que tiene que ver con ganado viene con una tendencia favorable. Aves de corral viene ralentizándose. Cultivo de frutas tropicales, aquí tenemos tanto las tradicionales como banano, y de igual manera aquí tenemos, por ejemplo, pitahaya, ¿no? Que viene teniendo este crecimiento importante de un 18%, y la parte agrícola dentro de lo que es camarón, acuicultura marina, también con un crecimiento del 10%. Entonces, eso en cuanto al análisis de los sectores. Y simplemente para ir cerrando, ¿no? Las expectativas, aún con la cifra oficial al Banco Central, se estima para este año un 2.5. Dentro de eso se estima el sector de la construcción con un 3.7, un desempeño por encima del 2.5 que tiene la economía. Y aquí hemos dividido ciertas oportunidades y ciertos riesgos. Entonces, en oportunidades, algo que ya mencionamos, importante mejora en el riesgo país y confianza de los inversionistas, con lo cual también mejora el spread de la deuda soberana, aun cuando esto no se traduce en inversión extranjera directa, que es justamente donde aún hay una tarea pendiente e importante por desarrollar, y esperemos que eso venga apalancado mucho con los proyectos que ya están en el catastro en lo que tiene que ver con minería. Vemos como oportunidad también las buenas relaciones con los multilaterales, sobre todo el espaldarazo del Fondo Monetario. De hecho, de aquí han venido los fondos justo para el programa MITI MITI. Otra oportunidad, un sistema financiero fuerte, sólido, colocando crédito, que es un efecto multiplicador, un gran momento de exportaciones no petroleras. La matriz exportadora sin duda viene sufriendo un proceso de cambio, donde ahora está liderado en el sector privado, tanto minería como camarón. Vemos un buen inicio positivo en las ventas locales, como lo acabamos de analizar, con una tendencia favorable, al igual que importaciones en casi todos los sectores, y también un sector inmobiliario que viene impulsado por créditos con tasa subsidiada, lo cual impulsa el sector de la construcción. Por el lado de riesgos, no podemos negar la inseguridad y el crimen organizado que afectan el clima para hacer negocios, aumentando costos, sobre todo en transporte y seguridad para el sector productivo, una inversión privada muy débil, poca inversión del sector pública. De hecho, como ejemplo, en el sector de constructor, en el sector inmobiliario, el sector de la construcción, y esto
pues felicito a constructores positivos y a todos los constructores, porque donde se va a dar el crecimiento es en la inversión privada, es el trabajo privado de los constructores. Por el lado público hay muy poco por ese lado. Un riesgo del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y por otro lado, igual la guerra comercial con Colombia, en algunos sectores no les ha impactado, pero en otros sectores, por poner ejemplos, ¿no? Farmacéuticos, autopartes de vehículos también que se traían de Colombia, eh, perfumes, etcétera, ha impactado de manera importante, lo cual a este sector le ha obligado a ser recursivo y buscar otras opciones o incluso buscar opciones locales, ¿no? Pero esto genera costos de inflación y presión fiscal en subsidios. Podría haber presiones de grupos sociales por los aranceles en Colombia en temas de arroz, transporte. Algo muy leve se vivió en la frontera, quizás del mes anterior. Sin duda el niño. Es impredecible su magnitud, no sabemos cuáles sectores van a ser más impactados, pero es algo que está presente. Y con todo esto, el crecimiento moderado de 2,5, que es inferior al de 3,7, puede que esto incluso sea menor. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y, eh, Diego, por favor, confírmame si es que Ujú. están viendo ahora una pantalla con unos resultados de rentabilidad en Power BI. ¿Están viendo? Todavía en PowerPoint. No, estamos todavía con el PowerPoint. Si quieres, Déjame. yo te aviso cuando aparezca. Mientras tanto, gracias, mi querido Gonzalo. Tremenda presentación. Para las personas que es la primera vez que nos acompañan, vamos a compartir la presentación. Y en este momento, déjame, está subida la presentación en el chat del grupo de Zoom. Dentro de los chats está el link para la presentación. Pueden entrar, la descargan. Te agradecemos, Gonzalo, por compartir la presentación. Eh, Antes de empezar, pues agradecerles a varias personas que están aquí, sobre todo están constructores. Veo grandes amigos del sector automotriz que están con un súper año, me encanta. Y Álvaro Rosado, que es gerente general de Inselec, eh, agradecerle por el apoyo que está dando y lo invitaron desde el mercado de capitales. Hay un evento regional en Honduras en exactamente un mes. Álvaro va a estar haciendo una presentación de cómo el mercado de capitales le apoyó a seguir construyendo una estrategia de generación de ingresos y apoyo a toda la industria donde él opera. Mercapital generó ese proceso de financiamiento y Álvaro, en un mes estaremos junto con Álvaro presentando para todo el mercado de capital. Estarán bolsas de valores de Perú, de Colombia, de Chile, de Panamá y todo Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Un gran evento que como Mercapital participamos de forma permanente y en esta ocasión Mercapital está llevando a Inselec y Álvaro Rosado a este evento. Les mantendremos informados. Em, Solo un par de comentarios, no sé, sí, ya tenemos, ya vemos tu pantalla, mi querido Gonzalo. Ok, Dale. gracias, Diego. Habíamos mencionado que íbamos a compartir también un tema de rentabilidad por sector y es justamente lo que estamos viendo acá. Aquí lo que tenemos es un margen bruto ácido que lo analizamos mes a mes. En este ejemplo estamos viendo lo que es venta de vehículos automotores. ¿Y por qué le decimos ácido? Porque aquí incluimos costo de ventas y gastos que llevan IVA. Entonces, aquí está tanto el costo de ventas, como mencioné, y algunos otros gastos que sin duda tenemos todos los negocios que generan IVA, y al final del día nos genera este margen bruto que nosotros lo llamamos ácido, que nos permite ver todos los meses. Entonces, aquí tenemos en este ejemplo, que es vehículo de autos, al 2024 este margen fue 11,9, en el 2025 fue 12% y actualmente al primer trimestre vemos que está a un 8,2. Podemos verlo de manera mensual. Entonces, eso en cuanto a algunas actividades. Por ejemplo, en lo que es venta de partes y piezas de accesorios, que también veíamos una actividad muy relevante, podemos observar que el margen en este sector ha sido
del 12.8% en el 2024, el 15% en el 25 y ahora al primer trimestre del 2026 hablamos de un 14% y podemos ir viendo la tendencia mensual. Y así analizamos los distintos sectores, sector importante que veníamos revisando y que tiene un desempeño muy relevante como es la parte de construcción. También lo vamos a ver y así hemos compartido un poco de esta data que nosotros la revisamos todos los meses. Aquí vamos a ver los números del sector de la construcción con este margen bruto ácido del 25% al 2025, 26% al 2026 y 20.7% en el acumulado al primer trimestre. Podemos ver que enero y febrero han sido meses importantes y toda esta información nosotros la podemos